Bueno, gracias por estar aquí en este capítulo de Personas por Ideas. En el capítulo de hoy tenemos a una persona una mujer fajadora, inteligente, aguerrida, ha revolucionado el mundo de las tiendas de artículos para mujer. Orgullosamente romanense, y me siento muy contento de poder decir que soy romanense y que tú eres una mujer con tanto deseo de superación, también eres romanense. La romana tiene todavía mucho que dar. Bueno, Tenemos a Diana Liz Rodríguez. Como te dije hace un ratito, yo quería hacer una introducción un poquito dramática, pero te voy a dar el espacio para que tú cacarees tu huevo, como hemos venido hablando. Así que dinos quién es Diana Liz. Diana Liz es esta joven que está aquí sentada. Nací en el centro de la ciudad, en La Romana, como bien lo dijiste. Y mi adolescencia la terminé de vivir hasta la adultez en el INVI. Mi pasión por los negocios la empecé a desarrollar desde la escuela, ya que siempre, aparte de los negocios, tengo como una parte artística, que es hacer bisutería. Para los que no saben lo que es bisutería, prenda, arete, collarcito, pulserita y todo eso. Entonces, desde la escuela yo empecé a hacer aretes y ese tipo de cosas y las vendía en la misma escuela. Y ahí yo empecé a darme cuenta que yo entendía que era que me gustaba hacer los aretes. Yo no me daba cuenta que era negociar que me gustaba. Entonces, al concluir la escuela, me inscribí a estudiar contabilidad. Duré un año estudiando contabilidad porque parece que todavía no tenía muy claro qué era lo que yo quería, porque también quería estudiar diseño de interiores, estudié diseño de interiores en la Escuela de Altos de Chabón, pero seguía como media perdida en el bosque, como digo yo. Faltaba algo todavía. Sí, entonces mientras estudiaba contabilidad, inicié a trabajar en un autoservicio. Cuando estaba ahí en el autoservicio me empecé a dar cuenta de que habían unos ambientadores y el ambientador que era mi favorito era el que más se vendía. Porque inconscientemente yo le metí ese ambientador al cliente y yo le decía, ay, ese huele tan rico, pero yo lo hacía genuinamente. Y el dueño del lugar, mi jefe en ese entonces, me decía, muéstrele los otros, Diana Lee, que le gusten los otros a usted también, porque él veía que en el que yo ponía la fijación, ese era el que más se vendía. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que en realidad no era tanto los aretes, sino era el negocio. Entonces ahí empecé a estudiar mercadeo, soy licenciada en mercadeo, en marketing. Empecé a especializarme en lo que es esa parte. He hecho también varios cursos y talleres en lo que es marketing digital y todo lo que tiene que ver con el área de las redes. Que yo te quiero preguntar, haciendo un paréntesis, ¿con qué tiempo tú has hecho todo eso? Porque estudiaste contabilidad, estudiaste diseño de interiores, estudiaste mercadeo, y yo te pregunto, ¿con qué tiempo tú haces todo eso? Bueno, tú sabes que ha sido como paulatinamente. Lo primero fue el error de la contabilidad, porque esa definitivamente no era mi área. Yo terminé la escuela joven a los 16 años, lo que tal vez me ha permitido hacer muchas cosas. Ahí fue que yo me inscribí a estudiar la contabilidad, duré un año. Me di cuenta que esa vaina no era lo mío. Entonces ahí empecé con lo que es el diseño de interiores. Eso no fue tan largo, fue en Santo Domingo, fue a modo de técnico superior, porque el diseño de interiores no es una carrera en sí todavía. Y, y ahí en lo que iba haciendo el diseño de interiores también hice montaje de eventos, o sea, cosas que iban de la mano. En eso yo duré como un año, ahí cumplí ya la mayoría de edad y empiezo a trabajar en el autoservicio. Pero mientras todo eso transcurría, eh,
para conseguir el dinero, porque como te decía ahorita, detrás de cámara, venimos de una familia humilde y necesitábamos los recursos para poder costear todos esos inventos míos y todo lo que yo quería estudiar. Mi mamá me ayudaba y mi papá también dentro de sus posibilidades, pero al final uno tenía que como que meter la mano, como uno dice. Entonces, en eso, yo vendía aretes, yo iba a impuesto interno, a los bancos, a oficinas de abogados, a ofrecerle los aretes y los artículos que yo hacía. Eh, entonces ahí después entré al autoservicio, me desvinculé un poquito de los aretes, empecé la carrera de mercadeo, de ahí salgo de lo que es el autoservicio, que hasta el sol de hoy, esa jefa, ella sabe que se lo agradezco de corazón, que se la haya cogido conmigo, como dicen, porque como te comentaba, yo siempre he sido como media extrovertida. Y al ser extrovertida, yo sobresalí en los lugares y por ejemplo en ese sitio, en ese autoservicio ya yo estaba que me sabía el trabajo de ella. Y tú sabes que a veces eso no nos gusta. Sí, sí. Y entonces ahí ella, tú sabes, me dio mi release, como dicen, Te me elevó a la categoría de despidió. cliente. Sí, 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 se lo agradezco, porque tal vez si ella no hubiera dado ese paso, yo sé que también yo tenía mi carácter, porque yo no voy a decir que fue por nada, yo tenía un carácter, o tengo un carácter fuerte, y si tal vez ella no se hubiera decidido a darme ese empujoncito, yo estuviera todavía ya sentada haciendo cajera. Entonces luego de ahí paso a trabajar en una oficina de préstamos. Ahí duré 9 meses, pero ahí la que me desvinculé yo porque era un trabajo difícil, porque era bregando con las personas de la zona, que tú sabes que son un tipo de cliente difícil. Eh, Hay veces que llegaban allá, yo no sabía si había llegado un cliente, si era a atracarme. Eso tú lo editas porque, pero la realidad era esa. Entonces, yo vivía como bajo un extremo a la universidad, entonces ahí decido retirarme de ahí, me quedo sin trabajo y empiezo de nuevo a vender. Ahí es que como que inicia todo de verdad. Empezamos de nuevo con el maletincito, a volver a impuesto interno, a volver a los bancos, a ir a las oficinas. Yo me amor a retomar toda mi cartera de clientes y entonces ahí se me sumaron las compañeras de la universidad. Me encargaban aretes y todo eso. Entonces, en lo que yo estaba en ese proceso, tú sabes que uno viaja a Santo Domingo a comprar los materiales y eso. Y ahí yo descubrí un suplidor que vendía unos labiales. Pero yo no pensé en mí. ¿Qué pasa? Yo tenía una compañera en el autoservicio que la jefa que ella también decidió pasarla a ser cliente. Y cuando la chica se quedó sin trabajo, como yo lo que vendía era mis aretes, y según yo iba a triunfar vendiendo aretes, yo le dije, mira, yo soy de un lugar donde venden labiales y cartera y cosas así, yo te puedo llevar para que tú compres. Pues, ¿qué sucede? La chica yo la llevé, ella hizo una inversión de 10,000 pesos, nunca se me va a olvidar. Vendió creo que 2 o 3 labiales y lo otro lo puso a un lado. O sea, era como que realmente eso no era lo de ella. Y ella tenía eso ahí como cogiéndote la de araña, como decimos nosotros, lo tuvo como 2 meses. Y mi esposo, que en ese entonces era mi novio, me dice, mira, pero habla con fulana, porque ya yo le había dicho los precios y todo, y porque cuando yo hablo de mercancía, Tú le yo, pasaste tu modelo de negocio a ellos. sí, sí, entonces él me dijo, pero mira, vamos a hablar con fulana, para que fulana te pase eso, aunque tú sabes dónde lo venden, pero tú se lo pagas un chin más caro para que ella se gane algo, y así tú arranques. Pues lo hicimos así, yo le compré las carteras y los labiales a ella, empezamos a introducir ese producto, vimos que lo poquito que le compramos a ella se vendió. Entonces ahí mi ahora amado esposo me dijo, mira, vamos a meterle al negocio. Y ahí agarró y cogió un préstamo de 30,000 pesos en su trabajo en la cooperativa. Y nosotros, ¿sabes? Teniendo un poquito de temor,
dijimos, bueno, vamos a invertir 10,000, a ver cómo nos va, y vamos a guardar 20,000, porque de esos mismos 20,000 podemos pagar el préstamo, cualquier cosa. Ok. Entonces ahí pasó lo inesperado. El día que hicimos la primera inversión de los 10,000 pesos, primero duramos un tiempo buscando suplidores. Nos pasó algo, invertimos 1,800 pesos en una caja de maquillaje sorpresa, que se supone que nos iban a mandar y nos mandaron un sobre Manila. Un sobre Manila todo estrujado y los maquillajes vencidos. Ay, mi Sí, madre. Pero la suerte fue que fueron 1,800 sí, pesos. no, nuestra primera pérdida en los negocios fue pero se lo agradezco mucho porque a raíz de ahí salen lo que son las pacas de maquillaje, que ahí es que empieza de análisis. Porque entonces nosotros dijimos, mira, tenemos que investigar a dónde venden productos, así, así, para nosotros hacer una idea de negocio así mismo, como de caja surtida, de surtido, que la gente no podía elegir lo que le iba a llegar, pero quedaba feliz con lo que le iba a llegar. Entonces ahí fuimos, hicimos nuestra inversión de 10,000 pesos, mi amor, y cuando veníamos de camino, no, desde el día antes yo tenía un dolor, un dolor, un dolor. A mí me internaba mucho por problemas del estómago, supuestamente, y no daban con qué era lo que yo tenía. Y ese día yo estoy con un dolor, un dolor, un dolor. Ya él está tan acostumbrado que yo siempre tengo un dolor, que él como que no le dio como la Sí. importancia que después tuvo en la situación. Fuimos, hicimos nuestra compra y a donde llegábamos yo me tenía que sentar. Y la misma gente me decía, pero tú te sientes bien, porque no sé qué era lo que me veían en la cara. Y cuando llegamos aquí, yo seguía mal, andábamos en guagua, era. Porque antes andábamos en guagua, ya tú sabes, con toda esa caja, todas esas cosas, con unos bultos Surtiéndose. sí, de los bultos esos que son como de saco. Tú sabes, esos bultos de colores, con bultos de esos llenos andábamos nosotros. Y cuando llegamos aquí, yo sigo mal y le digo, llévame por favor al hospital. Y cuando íbamos llegando al hospital, me dice él que peínate por lo menos, porque yo iba como una loca, porque él tal vez no entendía cómo era que yo me sentía. Bueno, para no alargarte el cuento, cuando estábamos ahí ya en el hospital, resulta y acontece que yo tenía una apendicitis y que a mí tuvieron que operarme de emergencia el mismo día. Wow. Así empezó mi negocio, la inauguración. El mismo día que hicimos esa inversión, me operaron del apéndice y ahí se fueron los 20,000 pesos con lo que íbamos a pagar el préstamo por si acaso. Entonces, todo esto nace con 10,000 pesos en la realidad. O sea, como que inversión grande que le hicimos, porque antes era como chelito, tú sabes. Sí. Fue con esos 10,000 pesos y de ahí a los 15 días de operada, yo dije, no, yo me tengo que parar de esta cama. Y yo hice mi primer videito, así tú sabes, mal hecho, adentro de una caja de luz que mi esposo me hizo, mi amor. Me hizo una caja de luz de cartón con cartulina blanca. Y ahí yo hice mi primer video y que fueron las pacas de maquillaje. Y ahí empezó todo. Y las pacas de maquillaje fueron ese producto que catapultó Diana Liz. Que en ese Definitivamente. momento era Diana Liz Dolls House o No, todavía. Diana Liz Woman Store. Ok, ok. Dollhouse llegó por un accidente. Vamos a llegar ahí Sí, en un momento. Entonces, ese fue el primer producto que fue, pudiéramos decir, el primer producto ganador de Diana Liz Woman Store en ese definitivamente momento. vendimos pacas de maquillaje en esa pandemia, que fue, porque yo te estoy hablando de todo eso, ya estábamos en 2019. Ya mi cirugía fue en 2019. A finales Y de 2019. no, a mediados en mayo, en pleno mes de la madre fue, que ni siquiera me dieron chance de aprovechar la madre, nada. Entonces ahí empiezan lo que son las pacas de maquillaje. Yo me acuerdo cuando vendí mi primera paca que fue por envío, mi amor. Nosotros queríamos enviar eso tan delicado, porque sabes que nos mandaron aquel sobre Manila que nos marcó, que nosotros dijimos hasta que lo íbamos a marcar. Y ustedes no querían darle esa misma Esa experiencia al misma cliente. impresión, pero fue todo peor. Porque compramos una caja de esa de bizcocho, tú sabes, una cosa Oh, fina. ya. Mi amor, y todos esos maquillajes llegaron desbaratados a su lugar. Era para Cotuí que iba ese envío. No imaginas tantas manos que pasan por Sí, eso. porque
por mandarlo bien bonito, no lo aseguramos bien, pero todo eso era parte del aprendizaje. Gracias a Dios con esa clienta quedamos bien, después ya nos siguió comprándole. Y eso nos sirvió de experiencia de que a las cosas había que ajustarlas bien y ponerle mucha protección, que aunque no llegara como el sobre Manila, pero que llegaran bien protegidas, aunque Sí, no se sí. viera tan bonito. Entonces, de ahí las pacas de maquillaje fueron tendencia mucho tiempo, hasta 2021. Y luego de ese producto, ¿cuál fue el siguiente paso que tú dijeras, bueno, encontramos ese producto estrella, nos catapultó, la gente comenzó a conocer y a comprar, y luego de Ujú. ahí dimos tal paso y eso catapultó el negocio? No, después de la majestuosidad de las pacas de maquillaje que nos ayudaron hasta hacer nuestra casa, a donde vivimos hoy en día, vendiendo las pacas de maquillaje O sea, nosotros. la paca de maquillaje fue un punto y aparte. Sí, sí, definitivamente siempre. Yo tengo una colega con la que yo hablo mucho y siempre yo le digo, yo sueño con volver a mis orígenes, porque que yo amo, yo esa parte de las pacas de maquillaje, yo amaba eso, pero hay veces que uno tiene que moverse y entender que hay que moverse. Entonces, el siguiente paso fue que yo no quería tener todos los huevos en una misma canasta, según yo, o según nosotros, porque fue algo en conjunto. Y yo hacía productos para el cabello, porque es que yo brinco, me de patillo y caigo para, como dice. Entonces, yo hacía productos para el cabello, jabones también, todo eso yo lo sé hacer. Y ahí decidimos que íbamos a poner un salón. Ah, no, pero espérate, que yo me estoy saltando una parte muy importante. A todo esto, yo siempre, cuando lo arete, cuando todo, siempre yo soñaba con tener una tienda. Ese era mi gran sueño de vendiendo, que yo no sé, pero yo quería tener una tienda. Ese era mi gran anhelo. Pero entonces mi esposo tenía una fijación que él decía que quería que fuera en Villapanti. Teníamos esa disyuntiva. Y en Villapanti no aparecían locales. Muy difícil. Eso es, mi amor, como una aguja en un pajar encontrar un local en Villapanti. Y en esa búsqueda nosotros encontramos una casa en Villapante, o sea, un apartamento, y ahí yo me mudé con mi mamá y mi hermana antes de casarme. Y pasando el tiempo, la pandemia y eso, el apartamento de al lado se vació. Yo dije, este es mi momento, porque yo lo que quería era tener una tienda. Y alquilamos ese apartamento, lo acondicionamos bellísimo, como una tienda, y ahí nace la palabra mi casita de muñeca, para que tú vayas Oh, empatando cosas. Mi casita de muñeca, porque siempre yo le decía, miren nuestra casita de muñeca, miren cómo quedó nuestra casita de muñecas. Y ahí empezó esa frase, casita de muñecas. Eso fue algo genuino, eso no fue que lo vimos por ahí, sino que eso me salía natural, porque esa era mi casita de muñeca, mi sueño materializado. claro. Entonces ya teníamos el apartamento, ¿verdad? Acondicionador en un segundo nivel, no iba mucha gente, porque tú sabes que por el mal letrero que yo le quise poner afuera, no era lo mismo, no tenía la misma visibilidad que una tienda normal. Era más como un showroom. La gente decía que iba y lo recibían. Entonces, ya con ese local ahí, porque ese era mi local, decidimos lo del salón. Lo del hablar del salón ahora no me duele, porque mi esposo me decía, imagínate que el salón se quemó, porque el salón fue un fracaso total. El salón en 2 meses, yo me di cuenta, yo dije, esto no es lo mío. Porque un día de mucho trabajo en ese salón eran de que 10,000 pesos. Yo Ya tú felicito a todas sabes. las estilistas, miren, mi más grande respeto, porque yo sé que eso que hacen, lo hacen por amor. Claro. El salón, como decía, fue una experiencia terrible, traumática, porque yo estaba embarazada. En esos 2 meses que duró, me le estaba haciendo un hoyo a lo que sí era mi negocio estable, que era el maquillaje en ese entonces, porque yo tenía que sacar del maquillaje para mantener el salón, porque que nos rentaba. Y otra cosa, nosotros somos un tipo de persona, porque en eso mi esposo y yo nos supimos juntar, que nosotros todo lo queremos hacer por todo lo alto.
como debe de ser. Sí, entonces tú supiste que no fue un salón de patio que nosotros pusimos. Nosotros mandamos a hacer muebles, unos espejos personalizados, las mesitas de las uñas eran personalizadas, los mejores equipos, los mejores materiales. Nosotros hicimos una inversión de casi de $1,000,000 en ese salón, de los cuales incurrimos en deuda, que tal vez ese fue el error, porque de lo malo que fue el proceso del salón, fue también un aprendizaje. Lo que yo no hice en nuestro primer negocio, que sí no fue rentable, que hasta una casa le sacamos, como te decía ahorita, lo hicimos con el salón, cogimos un préstamo para ponerlo. Eso fue un grave error, tuvimos pérdida porque el local encima de que elegimos tuvimos que hacerle reparaciones, invertir en techo, en luces. Un desastre. Entonces, cuando ya yo le digo, mira, lo del salón no es lo mío, yo me pasaba el día acostada en el mueble del salón con el barrigón y como harta de la vida, estaba descuidando lo que era el otro negocio. Entonces, lo que yo estuve en esa transición entre el salón, la barriga y todo eso, el maquillaje cayó, en cierto modo. Por un tema de descuido, me imagino, o sea, Sí, de descuidar ese mercado que para ti sí sí. realmente fue rentable. Sí, entonces ahí yo descuidé mucho, mucho el negocio, todo cambió. Y entonces yo no, como que no desperté a tiempo, no me di cuenta que todo había cambiado, que había un formato diferente, porque en mis inicios era el tú hacer una foto bonita, yo hacía unas fotos como que era de blogger, como esa foto así, súper perfecta, yo la hacía en un balcón, era para que me entrara esa luz solar con una alfombra de colores, todo era súper perfecto. Yo preparaba como escenario con los maquillajes, también unas rizadoras y una cosa que vendíamos. Y yo me quedé como en esa época, en la época de las fotos bonitas, el fracaso del salón y el embarazo, como que eso me arropó. Y ahí vino lo que fue casi una quiebra. Pero gracias a Dios, al apoyo de mi familia y de mi esposo, no llegamos como a ese punto. Porque entonces, producto de todo eso, me dio una depresión postparto. Wow. Sí, entonces, finales de 2021, que es que yo doy a luz, y el año 2022 fueron unos tiempos eh, difíciles. Fueron tiempos difíciles porque yo veía como mi gran sueño se destruía. Problema en la casa porque yo lo que me la pasaba era llorando por los rincones, por todo y por nada yo me sentía mal. Si me decían que estaba bonita, ya yo sentía que me lo estaban diciendo por decírmelo, no porque de verdad yo estaba bonita. Me sentía la más fea, la más inútil, la más fracasada. Yo experimenté todo eso. Mala madre, porque yo no me sentía feliz. Y el no sentirme feliz, pues como que afectaba todo lo demás. Claro, claro. Me imagino que ese mismo tema de, como tú lo explicas, del salón, la situación, y que sucediera justo en ese proceso de dar a luz, que tiene que ser un momento, no te voy a decir que de lo más tranquilo, pero en el No, que tú tienes que estar experimentando una felicidad porque tú estás trayendo al mundo a una criatura, fruto del amor que tienen tú y tu pareja, pero esa situación del negocio, tú estás dando a luz a tu hijo, un proceso sumamente hermoso, pero está viendo cómo muere otro hijo. Que para ujú, nosotros los emprendedores, nosotros vemos los emprendimientos, los negocios como hijos realmente. exactamente. Entonces, yo estaba sumida en mi tristeza, pero a pesar de yo estar sumida en mi tristeza, yo decía, nadie me entendía a mi alrededor, según yo. Y yo he sido así mismo como no me estoy quieta en los negocios. Yo decía, es que yo tengo que ser feliz. Yo tengo que encontrar la manera, yo no me puedo sentir como con este vacío, porque ya era como un vacío que yo tenía. Y yo decía, Señor, yo tengo una relación bonita contigo, yo soy muy temerosa de Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo desesperada, yo decía, yo le hago bien a los demás, si yo puedo ayudar a una persona, yo la ayudo. ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué siento esa tristeza?
porque mi cerebro me decía que todo estaba en orden. O sea, una parte de mi cerebro me decía que todo estaba en orden, que yo tenía a mi esposo, tenía a mi hijo que nació saludable, tenía a mi familia que me apoyaba y el negocio, aunque no se había ido, o sea, estaba en un mal momento, no se había ido del todo a pique. ¿Qué pasa? Los números ya no daban y tuvimos que decidir volver a la sala de mi mamá, que eso no lo mencioné ahorita, pero el negocio nació fue en la sala de mi mamá. Y tuvimos que entregar el apartamento donde empezó todo. Y ya ustedes saben, yo ese día de recoger todos esos productos y regresarlo a la sala de mi mamá porque no podíamos pagar ese local, yo me senté en la escalera, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, a llorar como que a mí se me murió una gente, desconsoladamente, porque yo decía, como vamos para atrás, en vez de progresar, vamos para atrás, pero yo no me imaginaba lo que venía. Ahí yo empecé a buscar ayuda psicológica. Siempre he estado, después que yo pasé ese proceso, soy muy abierta a hablar sobre eso, porque, y por eso yo quiero como que las personas conozcan mi testimonio, porque lamentablemente en nuestro país, ya no tanto, porque se está trabajando mucho esa parte, pero en nuestro país tienen muy metido en la cabeza que los psicólogos son para locos. Porque Lamentablemente es algo con lo que se está trabajando. La sí, gente poco a poco le ha ido dando el espacio que se merece el sí, psicólogo, muy poco pero a poco, pero sí, todavía estamos trabajando con eso. entonces yo pasé esa etapa de tú no necesitas psicólogo, tú lo que tienes que poner de tu parte. Mi mismo esposo en ese momento no me entendí, me decía, tu mejor psicólogo eres tú eres que te puede dar como los mejores consejos, porque en verdad el psicólogo te aconseja, pero es que tú, al ser alguien imparcial, tú como que encuentras a alguien que te ayuda a cargar tus pesares. Es como, es la realidad. Entonces, como te dije ahorita, yo no me estaba tranquila porque yo entendía que yo me merecía ser feliz y que mi familia merecía tener una Diana Liz feliz, porque me daban crisis de ansiedad. Habían días en que yo no me podía parar de la cama llorando. A veces ni siquiera por cosas tan grandes, pero yo me volví un desastre en ese año, en esos 2 años, 2021 2022. Pues empecé a visitar a la psicóloga, ella me empezó a ayudar, me decía mucho, ponte para ti, ponte bonita, vístete, porque yo andaba también como una loca, que todavía estoy trabajando esa parte, porque yo soy más operativa, me gusta que jalar la caja, que poner el tape y que cargar mi mercancía, todavía yo estoy como en esa etapa de andar en tacones, estoy en ese proceso, pero empecé a mejorar un poco en lo que es mi apariencia y eso me ayudaba a sentirme mejor, a enfocarme más en mi niño, en disfrutar cada etapa de él. Y empecé en ese proceso a observar mis colegas, a ver qué era lo que había cambiado del mercado, porque yo estaba tan enfrascada en mi tristeza que yo me perdí. Yo no sabía en qué estábamos, en qué pie estábamos parados. Y cuando empecé de nuevo, ya yo tenía una buena plataforma. Yo tenía una página con casi 60,000 seguidores en Instagram, lo que en aquel entonces tú sabes que era crucial, el tú tener una cierta Claro, cantidad de claro. seguidores, eso como que te daba como ese plus. Empecé a estudiar el tema del marketing ahí. En esa etapa de la vida fue que hice los cursos de marketing, el cómo pagar las promociones correctamente, porque antes tú sabes que uno le daba el botón promocionar y ya, y esa fotico rodaba medio mundo, pero ya no estaba funcionando así. Empecé a capacitarme, a buscar qué otras cosas vender, porque ya definitivamente al maquillaje como que perderle el hilo, como que no supe cómo volver al maquillaje. Entonces ahí empecé a comprar colonias y fragancias. Entonces ahí como que nos reinventamos. Y cuando ya habíamos quitado el local, que habíamos regresado a la sala de mami, se vació un local en Villa Panty. Wow, pero sucedieron muchas cosas al mismo tiempo, porque Sí, tú me comentas de que fracasa el salón, se quemó, como dice se tu quemó el esposo. salón. Por ejemplo,
me gustaría que tú le digas a la audiencia que nos está mirando cómo tú enfrentas el fracaso en este caso, de ese emprendimiento, en este caso del salón. ¿Qué sucedió con los equipos? Si tú pudiste venderlos, recuperar un poco de la inversión y luego ya entonces ese proceso de reinventarse para continuar. Bueno, el salón, gracias a Dios, así mismo, en el mismo lugar, una amiga, una muy buena amiga, decidió tener un salón, pero a ella le gustaba la belleza. A diferencia de mí, que yo lo que analizaba era que yo lo iba a administrar el salón. Ella sí hizo su curso de color, de esto, de lo otro. Y ella se quedó con gran parte de los equipos, pero igualmente tuvimos grandes pérdidas porque, como te dije, tuvimos que remodelar el local. Los arrendatarios, tú sabes que le usan su tigueraje a uno de que no te devuelven los depósitos si tú te mudas antes del año. Perdimos los depósitos. Eh, Perdimos, había muebles y cosas que como que no la pudimos vender tan rápido. De el casi el millón que invertimos, pudimos recuperar como un 50% y quedó la deuda. Le pagamos gran parte, pero mi esposo la cogió a su nombre porque cuando eso yo no tenía ni que crédito, nada de eso. Y realmente él, como el apoyo que siempre ha sido para mí, él se hizo cargo. Y yo nunca te puedo decir que en medio de todo esto, gracias al Señor, yo no tengo la triste historia de que, ay, pasamos hambre, pasamos necesidades, porque yo tengo la gran dicha de que mi esposo trabaja y él me lo da todo. Si yo quisiera hacer una comida arroz, yo fuera una comida arroz feliz, porque mi esposo me da todo entre sus posibilidades. Pero yo entiendo y entendemos ambos, porque él es un apoyo en la tienda, que si tenemos como ese adicional que vienen siendo los negocios, es solo de nosotros, porque al final donde él tiene un empleo, pero el emprendimiento es nuestro proyecto y nos podemos dar gracias a ese emprendimiento nos podemos dar una mejor calidad de vida a nosotros, a nuestra familia y no solo a los niños, por ejemplo, mi mamá y mi hermana, que son mis manos, mi cuerpo entero, por no decirte también Claro, la tu mano cabeza, derecha, tu la mano izquierda, izquierda, tus ojos, tus todo, los oídos, todo. pies, todo. Ellas dos son una parte crucial en el equipo y gracias a ese emprendimiento ya no tienen que estar por ahí aguantándole cosas a nadie. Nosotros estamos todos trabajando como un equipo para salir adelante juntos, como familia. Yo digo, siempre lo digo, la tienda se llama Diana Liz, pero el negocio es de todos. Es un proyecto de todos, todos son una clave importante, una pieza importante en lo que es el desarrollo del negocio. Cómo un emprendedor tiene que o puede afrontar la quiebra de su negocio. Porque así No. mismo como te pasó a ti, le ha pasado a muchísima gente. Ujú. Nosotros, por ejemplo, nos hemos reinventado muchísimo. Cuando nosotros empezamos, pues yo soy un emprendedor loco. Mi Igual que yo. esposa, sí, mi esposa es una Como apoyadora, mi esposo, como tu es la esposo, sí. combinación perfecta. Y nosotros hemos tenido que ir dando túmbulos, pivotando, para hasta encontrar el negocio en el que nosotros, no solamente que nos sintiéramos más cómodos, sino esa fusión de que es algo que nos gusta, a ella ha tenido que ir gustándole poco a poco, y que pudiéramos decir, nos fue bien y no fue que vendimos 10,000 pesos en un día y estamos que no podemos con nosotros, sino que los números fueran muchísimo más coherentes con el nivel de educación que uno tiene, con el estilo de vida que uno quiere vivir, con la calidad de vida que uno quiere tener. Entonces, a veces para llegar ahí, a ese punto, uno tiene que pasar por ese proceso de quiebra. Sí, porque, por ejemplo, pasó lo del salón, pasó lo de que tuve que quitar mi casita de muñecas y llevarlo a la sala de nuevo. Ujú. Ya cuando yo me había casado y todo eso, bueno, ya existía el bebé, y llevarme parte de la mobiliaria a una habitación de mi casa, porque yo no vendí nada, de la tienda yo no vendí nada, porque yo tenía mi fe de que esa tienda se iba a volver a abrir, porque yo no sabía pasar blogger, pero vender yo sí sabía. Y yo, ahí como te decía ahorita, busqué ayuda, empecé a estudiar, empecé a poner de mi parte.
con altibajos, porque la depresión no es algo que tú lo superas fácil. Tú empiezas como a saber manejarlo primero, esa es como la primera fase. Ya yo sabía más o menos manejarlo, yo aunque me sintiera mal, yo hacía las cosas, yo no me quedaba acostada. Y, y ahí empezamos a comprar lo que son las colonias. Y ahí yo empecé a tirarle fotos, pero entonces ahí me empecé a dar cuenta que las fotos no eran la vuelta. Entonces empezamos a hacer videos, las cajas emprendedoras, porque siempre como que vender al por mayor, esa ha sido como mi parte favorita, eso es lo que a mí Sí, me gusta, yo ayudar a otras personas. Y aún con lo que me pasó, yo aconsejaba a chicas de cómo emprender, de cómo hablarle a los clientes, me acuerdo que empezamos a hacer unos combos que eran una imagen, ¿verdad? Con el combo, a cómo te salía cada producto y a cómo tú lo ibas a vender. Ese fue el segundo boom. Esos combos de a cómo te salía cada producto y a cómo tú lo ibas a vender y cuánto tú te ibas a ganar. Yo te hacía un cálculo de todo. Entonces empezamos a hacer eso y, y ahí las cosas se fueron dando. Apareció el tan anhelado local, que era un callejoncito. Yo le decía el callejoncito, pero le pusimos tanto empeño y tanto amor a ese callejoncito que cuando habían clientas que lo veían por las redes, cuando las clientas se veían paradas ahí al frente, ya vamos a ver varias emocionándose. Mira, ahí está la tienda, esa es la que vimos. Porque entraba el sol, cuando eso yo no tenía suficiente dinero. Le voy a hacer la historia a los que no saben de los tolditos de rayas rosadas. Esos toldos nacen bajo una necesidad, porque en el localcito se metía el sol hasta el fondo. Ya tú sabes, un callejoncito y con un solazo. Y yo, lo que yo nunca había hecho, me acuerdo que hice una recoleta en la familia para poder costear ese toldo. Y como yo no solía molestar, toda mi tía, me acuerdo, mi tía Jordina que dio 6,000 pesos, ya tú sabes, rica. Y todito de a 1,000, de a 500, y logramos reunir el dinero del toldo. Y ya con la mercancía que yo tenía, ahí como que empezamos. Pues, ¿qué sucede? En medio de la quiebra, mi esposo, que siempre ha sido mi gran ayuda, me había dado como varias veces capital para que yo se lo invirtiera al negocio y como que se iba por la borda porque era que yo andaba perdida. Yo como que no lograba retomar, como que nada funcionaba. Pues, ¿qué sucede? Cuando ya yo tenía mi pie bien puesto sobre la tierra, yo le dije, mira, yo quiero coger un préstamo de 100,000 pesos. En ese momento, el pobre, que ya cansado de cargar conmigo, en cierto modo, con el proyecto, me dice, 100,000 pesos, pero es que eso ya se le ha invertido dinero varias veces y seguimos como dando vuelta en círculo. Yo le dije, yo quiero 100,000 pesos, yo lo voy a pagar. ¿Qué pasa? Mi plan era irme a trabajar como visitadora médica. Porque también estudié visita médica. Sí, porque es que yo digo que yo no voy a morir pobre. Entonces yo cada vez que podía estudiar algo, yo lo hacía. Pues no logré conseguir trabajo en la visita médica porque no tenía experiencia, yo estaba recién parida, como quien dice, y conseguí trabajo vendiendo productos de belleza en salones, cabe resaltarlo, mis archienemigos. Tú sabes, el dueño de la empresa le gustó mucho, yo tenía muchos seguidores, yo tenía una plataforma, tú sabes, eso gustó. Y vio mi manera de ser, como yo me expresaba, y decidió darme la oportunidad. Pues, ¿qué sucede? En dicho empleo, porque los 100,000 pesos a toda esta era del empleo que yo le iba a pagar, porque todavía algo en mí no tenía todavía la fe en el resurgimiento del negocio. Como que algo sí para coger el préstamo, pero algo no, como de ahí no se va a pagar. Pues vengo yo, cojo mi préstamo, suelto mi negocio y dejo a mami. Le digo, bueno, mami, tú sabes que yo me tengo que ir a trabajar porque tenemos que pagar ese préstamo. Así apareció el trabajo. que Muchacho. no quiero hacer un paréntesis necesariamente, pero sí recalcar que a todo esto tú sigues lidiando con el tema de la depresión Sí, postparto. claro. Claro que sí. Lo único que ya éramos la depresión y yo en una guerra, porque yo no me iba a dejar de ella. Y habían días difíciles que yo lloraba, yo me trayaba, yo decía, pero Dios mío,
que como que caía de nuevo, pero yo volvía el día siguiente de esa crisis, yo me paraba más bonita. Ese era el día que mejor yo me arreglaba. Y a veces cuando peor yo me sentía que más bonita tú me veías a mí en la calle. Wow. Más fácil si tú me veías como una locadita feliz hoy. Pero el día que yo andaba mejor arreglada era el día que peor yo estaba. Pero yo decidí no dejarme. Entonces dejo a mami en la tienda y me voy a mi trabajo. Porque siempre, esa es otra cosa, la ley de atracción, mi amor, porque siempre yo soñaba en trabajar en la calle. Yo veía esas mujeres, esas visitadoras médicos, todas finas, y en sus carros, y para aquí, para allí, de pueblo en pueblo. Cuando en mi juventud yo aspiraba, como que tenía un poquito de inclinación hacia eso. Cuando estaba como que no sabía por qué me iba a decidir, eso era una de las cosas que yo decía, ay, me gustaría como trabajar así. Porque en el autoservicio tú sabes que iban muchas personas de esas, esos vendedores ambulantes y visitadores y todo eso. Bueno, pues me voy para mi empleo y mi entrenamiento y mi cosa. Mal paso. Ahí me doy cuenta que en verdad yo no quiero vender así porque cojo sol, mal paso con el compañero. Todavía yo tenía un poquito de miedo de manejar en carretera, porque yo, a toda esta yo tenía miedo de manejar en carretera, pero me fui para mi entrevista y a decir que sí, que yo sí lo iba a hacer el trabajo. No, porque en ese momento todavía estábamos viviendo del sueño y no habíamos chocado con la realidad como tú chocaste luego. Sí, y llegando a mi casa a las 7 y las 8 de la noche, encontrando los dos hombres con un pico así, porque encontraba al esposo y al bebé, porque el bebé ya estaba como hasta enemigo mío. Porque mi esposo no quería. Él decía, yo no veo la necesidad de tú irte a trabajar así. Eso tú no lo necesitas. Entonces, en ese proceso de ese empleo, yo duré 15 días, 10 días, la primera semana entre entrevista y capacitación en el lugar sobre los productos y una semana en el terreno. Ya estaba enferma, muchachos, de la garganta y todo. En ese empleo. Entonces ahí yo llamé, le dije que gracias por la oportunidad, pero no, espérate, que yo estoy dejando atrás la parte más importante de ese proceso. Porque si yo hubiera necesitado el trabajo de verdad para pagar los 100,000 pesos, yo no me voy, yo aguanto. Mami, mira, ven a atender tu negocio, que yo no aguanto esto. Esto vive lleno. Esto vive lleno, ven a atender tu negocio. Tú lo que tienes que venir a atender tu negocio cada vez pues que yo tu esposo refunfuñó, refunfuñó, pero aparecieron los 100,000 pesos. Sí, pero no, pero esta vez lo pagó el negocio. Sí, pero aparecieron. Sí, sí. Y mi mamá, mira, los 100,000 pesos nunca se me olvida, yo lo cogí el 10 de enero de 2023. En 2023 fue que todo cambió. 2023 fue un año que yo siempre voy a llevar en mi corazón, porque ahí fue que todo cambió. Entonces, yo lo cogí en enero de 2023 y ya en marzo, a principio, los 100,000 estaban pagos. Y lo pagamos así porque tú sabes que había que seguir reinvirtiendo, que no lo podíamos pagar de un fuego. Por eso lo pagamos un chin más suave. Pero se puede decir como que en un mes y medio se pagaron los 100,000 pesos. Y se empezó a crecer y a crecer. Entonces ahí llegó ese Día de la Madre, que nunca se me va a olvidar, de 2023, en el que vendimos nuestro primer $1,000,000 de pesos. Wow. Así como después de reinventarnos, porque antes con el maquillaje se vendía muchísimo. Pero en ese entonces también yo no llevaba como mucho los números. Ese era otro punto, tú sabes, uno estaba medio desorganizado. Pero ya en 2023 todo empezó anotando todo. Cuando yo no tenía sistema de facturación, pero anotábamos hasta el mínimo peso, todo para saber cómo iban las cosas. Sí. Y ese mes, cuando sumamos eso, que yo vi que en ese mes vendimos de que $1,000,000 de pesos, yo dije, bueno, ya. Rica, Rica, millonaria. Sí. Entonces, ahí decidimos, o decido yo, contra todo pronóstico, abrir una tienda en Santo Domingo. Ahí empezó la guerra otra vez. Mi esposo, ay, va tú a inventar, ¿cómo que una tienda en Santo Domingo? Entonces quédate en el camino, porque todavía no sabía manejar muy bien en carretera. Esa es otra historia, que yo aprendí a manejar en carretera sola un día que arranqué y me fui. Yo dije, yo puedo, yo manejo en la Camaño de Ño, eso es lo mismo. Entonces,
Ahí yo buscaba muchos locales por Facebook y cosas, y yo decía, ay señor, mándame un local barato, porque tú sabes, para mí en Santo Domingo era un local de 30,000 o 40,000 pesos que iba a tener que pagar. Pues mi búsqueda infinita en septiembre por ahí, sí, en septiembre encontré un local que llenaba todos mis requisitos en ese momento. Y entonces ahí mismo cuando mi esposo me hizo los estantes de ese local para ahorrar presupuesto, porque todavía no estábamos de que tan, y tú sabes que había que comprar mercancía también. Él me dijo, yo te voy a hacer los estantes, porque él nunca dejó de apoyarme, aunque refunfuñara. Y ese día él me estaba ahí lijando su madera y su cosa. Me entero que estoy embarazada otra vez. Ay. Y yo no te puedo explicar cuántos sentimientos ya el local. Yo creo que si ese local no hubiera estado alquilado, tal vez no se sabe qué hubiera pasado. Porque a mí me dio miedo. Porque yo dije, mis adentro, ay, se está repitiendo la historia, porque así mismo fue con el salón, que yo estaba embarazada y el salón fue un fracaso. Tú sabes, como que volvieron todos esos miedos. Pero, como mismo te decía ahorita, yo decidí seguir adelante, aún con miedo. Aún con miedo, yo seguí. Esa es la decisión más importante, seguir aún con el miedo. Sí, y entonces, 3 días después que nos dimos cuenta de la llegada de Jorge, perdí a mi abuelo, que era como mi papá, yo lo amo, pero mi abuelo era una persona complicada, peleón, pero era como el centro de muchas cosas, porque él siempre decía, ustedes no nacieron para estar sentados en un escritorio, ustedes nacieron para triunfar. Y cuando yo abrí la tienda, mi abuelo ya, gracias, su salud se había ido mejorando. Y cada vez que yo hacía cualquiera de mis inventos, yo lo llamaba por cámara para enseñarle lo que yo había hecho. Ay, mire, abuelo, mire, un negocio nuevo. Me acuerdo que una vez abrimos un almacén aquí en La Romana. Y porque el local era tan chiquitico, entonces apareció otro local chiquitico y teníamos un ching aquí y un ching allí. Y a ese local yo le puse el letrero también, como que era una tienda. Y ahí llamé yo a mi abuelo. Ay, abuelo, mire el nuevo local. Y siempre yo lo llamaba para enseñarle cada logro. Y entonces, en pleno de todo eso, de esa felicidad, pasó esa pérdida que todavía, aunque han pasado varios años, nosotros la estamos como que procesando, porque él era, como te digo, era peleón, enredado, pero era como una gente que siempre estaba ahí, dándose sus consejos que uno no le pedía, pero que ahora extrañamos. Y cuando yo vi que yo puse ese segundo toldito de raya rosada, yo no lo pude llamar. Fue un momento muy difícil. Que seguro él, donde sea que esté, te ve y está feliz por lo que tú has logrado. Uno siempre se pregunta por qué, de dónde uno tiene ese deseo, esa hambre. Y alguien que está ahí detrás, que siempre ha estado ahí, que te pone ese pensamiento, esa idea de que sí, tú estás destinado a grandes cosas. Él siempre, cada vez que, cuando yo menciono mucho el autoservicio, porque como quien dice, fue mi único trabajo. Cada vez que yo le decía, no, abuelo, venga a buscarme, porque al trabajo que está lloviendo, lo que sea, tú senté en ese escritorio, yo estoy poniéndote gorda. Me decía, tú me echas barriga sentada ahí porque tú no naciste para estar sentada. Esas eran de las cosas que él decía mucho. Entonces, mientras aquel local estaba alquilado, todavía no habíamos montado la tienda, pasamos el proceso de mi abuelo, el embarazo, mi esposo se tuvo que ir de viaje por unos días y el local cerrado y yo también con el miedo, como, concha, le estoy embarazada otra vez, me irá a traicionar el ánimo, ¿qué irá a pasar? Hay otra parte que voy uniendo los hilos. Todavía yo no sabía que estaba embarazada, pero ya había alquilado el local. Instagram me cerró la cuenta.
La cuenta que iba, me imagino ya por casi 100,000 o No, 100,000 no, y en pico. ese entonces, porque yo estaba como resurgiendo, pero los seguidores no subían tanto porque yo apostaba más a desviar a los clientes a WhatsApp. Yo no pagaba tanto como para atraer clientes al perfil en sí. Ok. Entonces la página estaba establecida y algo en mí entendía que esos seguidores eran lo que me hacían vender, pero el Señor tenía un propósito grande y era demostrarme que no era por esos seguidores que yo vendía mucho, porque teníamos otra página que mi hermana la utilizaba para vender ropa de paca en algún momento. Esa página estaba ahí en nada, como dicen, con 3,000 seguidores, y con esa página, cuando yo la tomé, al mes siguiente vendimos la misma cantidad de dinero que vendíamos con los casi 60,000 seguidores. Wow. Con Eso 3,000 es seguidores. mucho decir, mucho. Sí. Entonces ahí yo me di cuenta, o nos dimos cuenta, que realmente no era la página lo que vendía, sino era que poco a poco Diana Liz y tal vez las estrategias que aplicábamos, pues era la que estaban dando el resultado. Y después de ahí, en cierto modo, yo siento que me volví imparable porque yo no tengo miedo. Se acabó el Se miedo. acabó el miedo. Y nunca voy a olvidar esa llamada de una supuesta colega que me llamó y me dijo: ay, fulana, vi que te tumbaron tu página. Me imagino que esa tienda en Santo Domingo no va. Y yo le dije, pues mira que sí va. Y cuando eso yo no sabía cómo me iba a ir, porque fue el mismo día que me la tumbaron, que yo estaba llorando, igual que cuando quité el local, como que se me murió una gente. Y yo le dije, pues esa tienda sí va porque ese local está alquilado ya. Después de ahí pasó lo del embarazo, el abuelo, todo eso. Y aún así nos seguíamos manteniendo. Pues logramos abrir Santo Domingo. ¿Y qué tal esa apertura de Santo Domingo los primeros meses? Fue bueno. El primer día, nunca se me va a olvidar, porque por comodidades de transporte de nosotros y todo eso, e incluso hasta economía, porque los locales eran un poquito más asequibles, pusimos la tienda en Santo Domingo Este, que hasta el sol de hoy seguimos en esa área. Pero entonces como que las cosas se extremaron y todos los clientes que estaban apareciendo eran del otro lado, como ellos dicen mucho allá en Santo Domingo, de aquel lado. Yo soy del otro lado, como del otro lado del puente, y para allá, entonces los delivery eran 600, 500, y tú sabes que aquí nosotros estamos acostumbrados a pagar 200 de un delivery, 1,5. Y yo dije, bueno, y la gente irá a pagar todo ese dinero que de delivery. Pues déjame decirte que sí, que en Santo Domingo, gracias a mis clientes de Santo Domingo que pagan su delivery, sí lo pagan, y las ventas fueron creciendo. Entonces ahí yo fui desarrollando un modelo de negocio que vi que funcionaba y que yo podía abrir tienda donde yo quisiera porque iba a funcionar. Fui creando lo que son trabajos en equipo a distancia. O sea, tú le sacas la mercancía a tu compañera de la Romana si le llega un cliente allá a la sucursal de Santo Domingo, pero ella está en la Romana, y tu compañera de la Romana te va a atender tus clientes cuando vayan allá. Igualmente, el beneficio, el incentivo va a ser tuyo. Entonces, ustedes van a ser un equipo, como una mancuerna. Y así, Interesante. eso fue creciendo y después nos decidimos. Eso fue 2023, ya finales de 2023 inauguramos, ¿verdad? Entonces, ahí trabajamos arduamente, el local perfecto, resultó que el agua le entraba por una puerta y le salía por la otra. Mi madre. Sí, entonces ahí estábamos bien porque tenía buen precio, ya uno prácticamente estaba haciendo un punto, pero eso tú sabes que lo descubrimos en tiempo de agua, fue. Entonces de ahí nos mudamos a lo que fue nuestro local hasta hace pocos días, y de ahí entonces empezamos a trabajar en lo que es Diana Liz Santiago. Y Que no es que ella se cambió el nombre, es que ella abrió una tienda en Santiago. sí, Diana Liz, las tiendas se llaman Diana Liz, su nombre oficial registrado es Diana Liz, que ahorita tú me hiciste esa pregunta, pero Dollhouse nace
a raíz de mi casita de muñeca, de mi primer local, y a raíz de que me cierran la cuenta en Instagram como que ya no le caía tan bien Diana Liz, digo yo, no sé, porque cada vez que le poníamos Diana Liz a una cuenta no la cerraban una y otra vez. Entonces, buscando qué nombre ponerle, mi hermana fue que me dijo, pero vamos a ponerle Dollhouse. Y entonces por eso los usuarios de las redes sociales tienen Dollhouse, que hay muchas personas que a veces se confunden, dicen, pero ahí dice Diana Lee y en las redes dice Dollhouse. Es por eso que tenemos esa diferencia, esa gran diferencia de nombre. Fue por ese percance que nos pasó y entonces en las redes tuvimos que empezar a aparecer como Dollhouse, pero las tiendas se llaman Diana Lee Women's Store. Para los que quieran inventar, ya Dollhouse está registrado. Sí. Así que no se pongan creativos. Sí. Entonces continuamos. Llega el éxito de Santo Domingo. Y Diana Liz dice, pero yo puedo hacer donde yo quiera. Sí. Y empezaste el proceso para abrir la sucursal de Santiago. ¿Cómo fue ese proceso? Les voy a dar un consejo a quien ve esta entrevista, van a aprender. Esto me lo enseñó una amiga, una gran amiga, un día hablando. Ella me dijo, oye, ¿cómo que tú te vas a organizar? Eso fue antes de todo, cuando yo estaba como reinventándome, que como te dije, toqué varias puertas. Ella es contadora y ella me dijo, tú vas a agarrar y vas a sumar todos tus gastos del mes y ven, súmalo. Y me puso a hacerlo, nunca se me va a olvidar. Y ahora tú lo divides entre 23. ¿Por qué entre 23? Ella me dijo un número más, pero después yo decidí que la fórmula fuera 23 porque tú sabes que están los días de fiesta, yo no abro los domingos, un día que no vayamos en blanco, hay que pensar en esos 7 días de rejuego. Y cuando tú divides ese monto entre 23, pues resulta que te dice, pero mira, pero en aquel entonces eran como 900 pesos diarios que yo tenía que vender. Y yo dije, no, pero 900 pesos lo vendo yo, claro que sí. Claro. Entonces, cada vez que yo abro una tienda o abrimos una sucursal, yo siempre hago ese cálculo. Y digo, ok, tanto de local, empleado, esto, dividido entre 23. Ok, ese negocio tiene que producirme a mí tanto. Y no es posible que yo no produzca eso diario, con gracias a Dios la plataforma que uno ha logrado formar. Entonces, así fue que me decidí a abrir Santo Domingo y después Santiago, con esa fórmula. ¿Y cómo fue el proceso, búsqueda de local? Me imagino que tu esposo de nuevo se con puso la mano en la cabeza. Que ahora Santiago, pero ¿cómo así? Tu mamá, Sí. tu hermana, que forman parte ya del negocio, no sé si en Mi ese punto ya formaban mamá, parte. sí, claro, siempre desde cero. Mi mamá tiene una peculiaridad y es que mi mamá, si yo le digo, mira, mami, yo me quiero tirar de ahí, me dice, vamos a tirar, ¿no? Mami siempre tiene esa fe puesta en cada invento mío. Cuando yo andaba en los bancos y todo eso, ella trabajaba, ella era empleada, pero cada vez que tenía tiempo libre, mami se iba a coger sol conmigo. Y ella tiene como eso, que cuando tú le dices, ay, mami, mira, ¿qué tú opinas? Mi primer viaje sola a la capital, o sea, sin mi esposo y manejando yo, fue con mami. Yo le dije a mami, íbamos llegando a la parada, que teníamos que ir a Santo Domingo, y íbamos en guagua. Y le digo yo, mami, pero ¿qué tú crees si yo le doy para allá? Y que, pero vamos, ¿no? Y ahí nos fuimos y vinimos, y que lo único que no nos podemos dejar coger la noche. Entonces, ahí mi esposo, como tú dices, se puso la mano en la cabeza otra vez. Pero igual me apoyó, como siempre. Ahí empezamos a buscar local. Ahí me di cuenta lo enorme que es Santiago. Anduvimos Santiago entero. Y entonces por Facebook fue que conseguí la Plaza Olímpica, que es donde estamos hoy en día. Y ahí me acuerdo que me mudé en un segundo nivel. Todo era más por redes, porque en esa área donde estábamos no aparecían, o sea, no subían tantos clientes realmente. Y yo con 4 meses en la Plaza Olímpica, un local que yo lo había remodelado, no le invertí tanto, pero tú sabes, le invertí para ponerlo bonito a mi gusto. Se vació el local justamente abajo. Yo estaba en el 204 y se vació el 104. Y yo dije, bueno,
viene mudanza. A los 4 meses, ay, tú estás loca, ¿después que tú tienes ese local tan bonito? Y yo, no, es que hay que ponerse palo claro. Y hicimos ahí otra vez la inversión y ahora tenemos un local y medio alquilado en Santiago. Tenemos medio local de almacén y el local entero de tienda, que la tienda creció muchísimo en 4 o 5 meses. Entonces, ya en este punto tú tienes 3 tiendas. Y yo me imagino que la logística no es la misma. Me imagino, no, yo lo sé. La logística de tener una tienda y de tener 2 o de tener 3 es muy diferente. Antes de pasar a la cuarta, yo creo que hablemos de eso también, porque tú tienes que volverte experto en manejo de inventario, pero a ti también te gustan las ventas y tú tienes que estar también en esa parte de las ventas, pero también tienes que administrar el negocio de manera completa. ¿Cómo tú te transformas de ser la de Annalise que empezó con una tienda a ser la de Annalise que está manejando ahora en ese punto de tu vida 3 tiendas? Aprendí algo muy importante que fue lo que marcó la diferencia entre mi primer embarazo y mi segundo embarazo, y es a delegar. Porque yo en mi primer embarazo lo hacía todo lo hacía yo y mami, porque mami, como digo, siempre ahí, pero tú sabes que tal vez mami no va a saber hacer un contenido, no va a saber ciertas cosas. Lo de ella sí vendía por las redes y por WhatsApp. Mami es una vendedora estrella, empacaba todo lo que era como operativo, pero ya tema de redes y eso mami no lo manejaba. Entonces, en mi segundo embarazo, ya las empleadas que yo iba, ¿cómo se dice esta palabra? Rotando. No. Captando, Reclutando. reclutando, Claro, esa era la correcto. palabra. Esas empleadas que yo iba reclutando, ya yo le iba haciendo ciertas exigencias. Tú tienes que hacer contenido, tú tienes que ayudarme con tal cosa, con tal cosa. En cuanto al tema de lo administrativo, tengo a mi hermana, que mi hermana lo mío son las ventas, yo lo digo. Vender y buscar qué vender. Ahí es que yo soy una experta. Pero la parte administrativa de inventarios, de el dinero, de estar pendiente, qué entra, qué sale, es mi hermana. Te estoy viendo haciendo mucha transferencia hoy, me dice. O sea, esa parte la sigue de cerca mi hermana. Ella vende también, porque es que nosotros hacemos todo. Somos multitasking, ¿es que dicen? Sí. Pero la parte más importante que ella desarrolle es esa en la tienda, que es la parte administrativa. Ella, con mi hermana yo puedo irme de vacaciones tranquila porque yo sé que la tienda va a seguir funcionando igual como si yo estuviera, de manera íntegra. Y a veces está mejor porque ella es muy organizada, tú sabes, contadora, mi amor, la señora. Entonces, ahí empezamos como que a dividirnos los roles. Ella en esa parte administrativa, yo como te dije, buscando la mercancía, yo también me encargo de saber, o sea, porque fuimos como creando sistemas de cómo distribuir las mercancías a cada tienda. Aspiramos a tener un camión prontamente, esas son parte de las cosas Claro, que claro. queremos, pero Antes de mientras... llegar a la tienda número 10. Sí, bueno, yo Claro, salgo con claro. que quiero abrir otra tienda, No, otra me van a no. guindar. Mira, hay un concepto. Estaba conversando con un amigo, un muy buen amigo. Un saludo para Edwin Pérez. Él me dice, le estoy explicando toda una situación que nosotros estamos teniendo acá, una reestructuración que tuvimos que hacer y ha dado buenos resultados. Él me dice que no se te olvide que 10X es más fácil que 2X. O sea, una segunda tienda ahora mismo te va a consumir, o una sexta, hasta este punto tú tienes 5 tiendas, una sexta tienda te puede consumir una cantidad de recursos en tiempo y dinero que probablemente 10 tiendas más o 5 tiendas más te consuman a nivel de tiempo, de tu tiempo, que eres el cerebro de la operación, quizá al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué tú vas a gastar tiempo en una cuando tú puedes gastar tiempo en 5? ¿Tú entiendes? Y lograr duplicar tu negocio
va a ser muchísimo más fácil que simplemente crecer a nivel de una fracción. Y yo voy más lejos. Tienes el potencial, tienes un negocio que tiene el potencial de tener una tienda por municipio. Que a nivel nacional de Analyst tenga 30 y pico de tiendas. Yo lo veo Sí, muy fácil, muy lograble, no porque me es que, diga. sí, claro, ya lo más difícil pasó porque tú tuviste que crear sistemas desde cero, Sí, tú tuviste que crear sistemas para tu propio concepto de los requisitos que tú necesitabas en las empleadas, los sistemas para que cada una se diera soporte, que ya tú le tienes un nombre a ese sistema, el sistema de distribución de los productos, o sea, llevar eso a multiplicarlo en este punto sería por 7 más o menos, yo lo veo sumamente fácil. Y sí, ya tú estás teniendo experiencia en la que tú ves que cierta cantidad de producto que tú lo contemplas que te va a durar cierto tiempo, te está durando menos de la mitad del tiempo que tu proyecto. Eso significa que tu negocio tiene mucho margen de crecimiento. O sí. sea, vamos por la tienda número 32. Ok. Así. ¿Cuántas provincias que son? ¿Cuántas provincias? 32 provincias. Ya. Yo veo 35. Ok, Ya, ok. fácilmente. Déjame explicarte algo. Yo, la gente no sabe, pero cada tienda está puesta de manera estratégica ahora mismo. Yo quería tener una tienda en Santo Domingo y forcé para tener una tienda en Santo Domingo, porque yo entendía que en Santo Domingo se me iban a abrir todas las puertas de envío, todas las paradas, todo lo que Caribe Tour, que tú sabes que ahora en estos días fue que llegó aquí. eh, Como que los productos le iban a llegar más rápido al cliente, aparte de que en Santo Domingo hay una cartera de clientes enorme, o sea, Santo Domingo es top 1 ahora mismo, Sí, compitiendo con Santiago, porque Santiago también lo es todo. Entonces, cada vez que abrimos una tienda es pensando de manera estratégica, ok, yo voy a abrir la tienda de Santiago, pero es para poder hacer envío más fácil a San Francisco de Macorís, a La Vega, a Bonao, a Jarabacoa. Cada tienda tiene su razón de ser. No fue porque, ay, déjame poner una tienda allá en Santiago, no. Es porque primero me acuerdo que habíamos empezado en La Vega. Pero yo le dije como que entiendo que en Santiago tenemos más posibilidades de distribución, porque si bien es cierto que los locales, gracias a Dios y gracias a que nos estamos estableciendo, están teniendo buena acogida, pues realmente las tiendas, la virtualidad es lo que prima ahora. Los envíos, los delivery, los pagos contra sí, entrega sí. y ese tipo de cosas son realmente los grandes protagonistas de la venta ahora mismo. Entonces, a raíz de eso, nace lo que es la ruta Dollhouse, que es Un, otro tema. un súper concepto. Yo cuando tú me lo explicaste, yo quedé, no, pero de análisis está adelantada, por lo menos aquí en República Dominicana son muy pocas las marcas que tienen ese nivel de mercadeo. Ese es un concepto de primer mundo. Esa, la ruta Dollhouse. Así que yo no voy a hablar mucho, no te voy a quitar el estrellato ahora mismo, pero a mí me encanta el concepto de la ruta Dollhouse. Sí, no es fácil la ruta Dollhouse porque son bazares y las que han participado en bazares saben que está el día entero debajo del sol. No es nada fácil. Ahora mismo, por cuestiones de salud, este año no he podido hacer mi primer evento. Es un bebé, la ruta es un bebé que se me ocurrió así de la nada un día, que dije, tenemos que empezar a hacer bazar en los lugares donde no tenemos tienda. Solamente hicimos 2 eventos. Uno en Higüey, fue el primero, y el segundo fue en San Juan. Entonces vi que tuvieron muy buena acogida en ambos lugares, porque ese evento, más que darme a conocer, tiene una finalidad humana, que es ayudar a otras emprendedoras a que también puedan dar a conocer sus proyectos. Entonces, lo que hacemos es, tú quieres participar, te dejamos participar gratis, porque ya si yo pagué por un parque, el parque es bien grande, yo no lo voy a ocupar entero,
porque yo no puedo dejar que tú participes conmigo. Y además de eso, te damos promoción en nuestras redes sociales. Y cuando estamos en el evento, hacemos videos, tú sabes, todo lo que conlleva para que esas chicas en su comunidad se den a conocerme. Recuerdo que en el de Higüey tuvimos mucha variedad, tuvimos venta de helado, tuvimos venta de postres, había mi gran amiga Winnie Verde Salas, una maquillista de allá de Higüey, que fue quien me ayudó con todo allá. Estuvo con un sillón haciendo cejas y pestañas en pleno sol, ahí estábamos nosotras, venta de ropa, entonces también venta de los productos. Yo llevo mis productos y también los vendo y los promociono. Entonces, después de ahí, tengo un empleado que es de San Juan, que me tenía un hoyo, como dicen. Él es mi empleado de Bávaro, me decía, tenemos que hacerlo en San Juan, tenemos que hacerlo en San Juan. Yo, San Juan, pero que San Juan está lejos. San Juan está lejos, llévame suave. Pero él me ayudó, realmente fue de gran apoyo, consiguió los permisos, todo eso era como para que yo no diga que no. Y ahí arrancamos para San Juan. En la ruta de San Juan tuvimos un apoyo en primer lugar, de todos los emprendedores. Ahí teníamos venta de coco frío. Ahí fue que yo conocí eso, que el coco, con todo y la cáscara y todo, en hielo, metido en hielo, y tú lo chupas y ya está frío. Ok. Sí, coco frío teníamos, ventas de postres, ropa, producto del cabello, accesorios, que ahí me acordé de mis inicios, porque cuando yo vendía los accesorios yo iba a muchos bazares. Entonces yo sé lo que conlleva ir a un bazar. Entonces ahí, cuando estábamos en San Juan, como San Juan queda lejos, yo nunca había ido, qué sé yo no sabía con lo que yo me iba a encontrar. Nos llevamos un poquito de producto. O sea, como que normal, lo de vender normal en un día. No eran bien ni las 12 del día, del sábado, el primer día. Y tuvimos que mandar a pedir más mercancía. Cógelo ahí. Porque San Juan nos dio duro. Y ya teníamos la mesa vacía, todo vacío. Llevamos pijama, cuando eso habían esfoliantes, todo. Los gloss, ellos le cayeron a todo. Y ahí nos llegó una primera caja de mercancía. Pues esa primera caja de mercancía, cuando estaba, o sea, varias cajas, no fue una, varias cajas. Cuando estaba finalizando el sábado, si no mandábamos pedir más mercancía, no íbamos a tener que vender el domingo. Porque San Juan, teníamos que recoger a las 6 de la tarde y no nos dejaban recoger. Eso fue el sábado. Pues el domingo llega el segundo viaje de mercancía, no, llegó el sábado en la noche. El segundo viaje de mercancía, y así mismo no nos dejaban ni armar bien la carpa, el lleno. Ay, mi esposo, porque en este caso le tengo que dar el crédito, como él siempre se ponía las otras, pero en esta fue su idea. Me dice que mira, ¿y qué tú opinas de poner una tienda aquí en San Juan? Le digo, mira, por favor, muchacho. El que no quería más tiendas. Sí, porque, como te dije, las tiendas yo las pongo de manera estratégica y yo entendía que ya como las que teníamos estábamos bien. Entendía, de ahí yo le mando a todo el mundo. Y él dice que sí, piensa, lo que sé yo, que vamos a salir a ver locales. Yo, por tener que digo, vamos. Y fuimos y vimos un solo local. Nosotros en San Juan no salimos, de que a peinar San Juan entero, nada por el estilo. Fuimos, vimos el local. Él me dijo, tírale foto al número. Pasó una semana, pasó otra semana, y él llegó y me dijo, ¿tú crees que una tienda en San Juan rente? Me dijo, tenemos que hablar, nunca se me va a olvidar. Y yo le dije, bueno, claro que renta donde quiera que nos pongamos renta, porque ya yo tengo mi autoestima, ya yo estoy 100% confiada de nuestro proyecto. Y ahí él me dice, bueno, pues entonces vamos a poner una tienda en San Juan. Y yo, mira, muchacho, tú estás loco. Ven, llama al número que tenemos. Llamamos, el local seguía, 2 semanas después seguía disponible. Un señor súper amable nos atendió. Y sí, yo lo voy a esperar. Nosotros le dijimos que podíamos ir en algunos días porque éramos de lejos. Cuando fuimos allá, tú sabes que siempre piden que el fiador, que esto, y uno de otro pueblo lejísimo. Sí. Ese hombre, nada más si tuvimos que firmar los dos, pero nosotros no podemos desaparecer juntos. Pero él no analizó nada de eso. Él nos brindó, nos recibió con todo el amor.
Y estamos establecidos en San Juan, en uno de los lugares más emblemáticos y más reconocidos de San Juan, que es la Plaza San Juan, que ese lugar es como el centro comercial más grande de allá ahora mismo. Y nada, ahí empezó la trayectoria. En 2 fines de semana montamos una tienda. Que Porque a era lejos. propósito, ya yo tengo una invitación abierta para ir a Sí, San Juan. sí, A nos mí me vamos dijeron, para te San vamos a llevar Juan. para San Ay, Juan. sí, prepárate que nos vamos para San Juan. Entonces, ahí, a finales de diciembre, inauguramos San Juan. Y gracias a Dios, mi esposo llega cada rato y me dice, ¿de qué? Porque fue su idea. Me dice, tu esposo no se equivoca, qué sé yo qué, porque gracias a Dios ha sido un palo también. Abrir una tienda en el sur. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que te estoy explicando ahí? Tú no sabías que San Juan era un mercado tan Ay, interesante. Sí. Y mira cómo gracias a ese empleado que te insistió, que es muy buena por él, tomó la Sí. iniciativa y te allanó el camino para que el proceso de hacer el evento en San Juan fuera muchísimo más fácil. Entonces, ese proceso, provincia a provincia, se puede continuar llevando a cabo con la misma ruta, dando a conocer la marca, entre otras cosas. Yo lo veo súper, súper, súper lograble. Así que tú me dijiste el primer día, recuerdo que cuando estábamos conversando, me dijiste, sí, así mismo, yo quiero reunirme con gente que sea ambiciosa. Sí, sí. Pero esa ambición no es de librito nada más, eso no es que lo vamos a escribir, es que te vamos a decir, se puede lograr y cómo lo podemos lograr y los beneficios que vienen con esos esfuerzos. Claro que sí. Así es. Cuando uno se esfuerza, se enfoca y decide poner de su parte, porque como yo te decía, a pesar de por mucho tiempo, muchas de las cosas que yo te he ido contando, yo seguía con esa tristeza, pero yo no me dejaba. Yo seguía haciendo, aún con la tristeza, aún con el miedo, con el sustico de que, ok, yo otra vez estoy embarazada, empezando un proyecto, yo como quiera lo hacía y como quiera lo hago, porque todavía ya no tengo la tristeza, gracias a Dios, porque a medida de que ha ido pasando el tiempo y hemos como que ido poniendo de nuestra parte, pues cada día yo soy más feliz y me siento más enamorada de mi vida, porque había un punto de que yo pensaba, de que yo decía, mi familia va a ser más feliz sin mí, porque como yo siempre estaba triste, yo entendía que yo lo que hacía era estorbar a los demás. Wow, pero ese es un pensamiento, eso no era Dios que estaba ahí. Tú lo dices y wow, me impacta porque cómo tú piensas, cómo te llega ese pensamiento de que mi familia va a estar mejor sin mí. Y la gente no entiende el poder que ejerce sobre uno ese tipo de pensamiento. ¿Cómo tú logras? Wow. Perdón. Déjame. Es fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo tú logras sobreponerte a ese pensamiento y vencerlo? Porque no es solamente sobreponerte a él, porque en el momento que menos tú lo piensas, vuelve. Hay que vencerlo, hay que sobreponerse a él, hay que vencerlo. ¿Cómo tú lo logras? Yo realmente ni siquiera me di cuenta. Simplemente porque yo empecé a ver, aparte de buscar ayuda profesional, yo empecé a ver muchos videos de motivación, muchos videos de cómo salir, de personas que estaban igual que yo y habían logrado salir de ahí, como que todo lo que ellos hacían, que ahí fue que yo aprendí el tema de manifestar. Lo único que yo le cambié algunas cosas porque
Ellos dicen que le creen que al universo y no sé cuánto, y yo ese pedacito yo lo sustituyo por Dios. Y realmente yo digo que eso sí funciona, el tú visualizarte con la vida, con las cosas que tú sueñas. Por ejemplo, cada año yo tengo desde 2022, o sea, diciembre de 2022, que ahí fue como que empezó el cambio. Yo te hablo de enero de 2023, pero en 2022 fue que yo tomé la decisión de cambiar. Yo me acuerdo que yo hice mi primer mapa de sueño, que lo hice, ya tú sabes, con un video de YouTube que yo vi. Yo dije, bueno, yo voy a hacer el mío. Y yo puse cuánto yo quería vender en ese año mensual. Yo puse los proyectos que yo tenía en mente en ese entonces. Y tengo para decirte que cada mapa de sueños que he hecho de ese año para acá, no te voy a decir que todo, porque siempre quedan cabos sueltos, pero la gran mayoría de cosas se cumplen. Porque yo me levanto toda la mañana y miro. Y a veces hasta inconscientemente lo miro, porque yo lo pego atrás de la puerta de la habitación. Y también hago algo que es una carta al año nuevo. Por ejemplo, tú le escribes al 2026 una carta como si ya 2026 estuviera finalizando, agradeciéndole por todas las cosas buenas que Dios te dio en ese 2026. Y como que el subconsciente se cree todo eso. Y poco a poco así yo he logrado ir sanando. No te voy a decir que ya estoy totalmente bien, que estoy perfecta, porque no, como te dije, hay días Claro. y hay momentos difíciles, pero por ejemplo, sé que soy valiosa, sé que soy importante, porque hubo una época en que no me veía así. Sé que mi familia me necesita igual como yo lo necesito a ellos. Y, y esas son cosas que yo no te puedo decir que no, eso fue en tal fecha que pasó eso, ¿no? Eso fue algo que hemos ido construyendo poco a poco, que, que hemos ido sanando poco a poco como una herida. Tú, un ejemplo, te hace una cortada y tú sabes que esa herida se va sanando y cuando tú vienes a mirar ya se cerró y tú no te das cuenta. Entonces, básicamente, así mismo fue mi proceso y está siendo mi proceso, porque todavía, como te digo, entiendo que uno nunca termina. Porque cuando tú entiendes que terminaste y que ya tú estás en la vida perfecta, que tal vez eso fue lo que me pasó cuando empezó todo. Yo estaba embarazada, feliz, un matrimonio soñado, que no fue de que yo salí embarazada y mi esposo tuvo que mudarme, no, todo fue planeado meticulosamente, el negocio como yo lo quería, todo estaba como yo lo quería. Entonces, tal vez por eso yo me descuidé de los sentimientos y cuando vine a reaccionar, ya los sentimientos estaban arruinados. Entonces, de ahí yo aprendí que los sentimientos siempre hay que cuidarlos. Qué bonito, qué bonito. Es, cada quien tiene su proceso, pero creo que al final se trata de eso, de cuidar los sentimientos, de cuidarse uno. Pues yo en estos días estaba escuchando un programa de YouTube que dicen, dentro de lo que estaban analizando, el mandato de Dios es ama al prójimo como a ti mismo. Pero para tú amar al prójimo, tú tienes que amarte tú primero. O sea, el mandato real es ámate y con ese amor, entonces tú vas a amar a los demás. Y yo creo que ese proceso que tú estás llevando te ha llevado precisamente a eso, a tu entender de que tienes que cuidarte, tienes que amarte como eres y como estás siendo para entonces tú amar a los demás. Mira, ahora que tú mencionas eso fue uno de los primeros ejercicios que la psicóloga me puso a hacer. Ella hizo una pirámide. ¿Quién es más importante en tu vida? Tú sabes que yo mencioné a Dios, a mi hijo, cuando eso solamente era José, a mi mamá, mi esposo, yo mencioné al pueblo. Y ella agarró la hoja y me dijo, no falta nadie. Yo dije, yo creo que no, porque yo dije, no amo mucha gente, pero así como importante, yo creo que ya yo mencioné a todo el mundo. Y me dijo, pero hay falta de análisis.
Ahí falta la persona más importante. Y de ahí fue que yo fui como que aprendiendo. Ay, ¿cuándo empezamos a hablar de los sentimientos? No era de la tienda que estaba. Aquí es de Diana Liz, que la gente te conozca tu proceso y que pueda tomar un poquito de aquí, un poquito de allí y aprender de cada una de tus vivencias. Creo que para ahora mismo si es tu primer podcast, yo creo que va a ser el primero de muchos. Pues tú eres bastante joven, bastante ambiciosa y hay mucho que enseñarle a la gente. Yo creo que ahora mismo no han visto ni el 1% de lo que Diana Liz puede dar. Así que va a ser el primero de muchos, Dios mediante. Que no hemos terminado respecto a las tiendas porque hay una quinta. Hablamos de Santiago San Juan, La Romana Santo Domingo, Santiago San Juan. Falta Bávaro. Bueno, Bávaro es una historia un poquito peculiar que hasta ahora yo no la he expuesto al público en sí, pero el que da seguimiento ha visto los cambios. Nosotros llegamos a Bávaro sin andarlo buscando. Tú sabes que a veces quien menos tú esperas te está mirando. Y había una persona que siempre me decía, vamos a asociarnos, una extranjera, vamos a asociarnos. Y yo le decía, no, es que yo no me asocio, a mí no me gustan las sociedades, pero a veces uno tiene que actuar de manera inteligente. Entonces, ¿qué sucede? Decidí decir sí a la sociedad. Y ella quería una tienda en Bávaro. Ahí es que Bávaro entra en mi radar. No fue que yo lo busqué, fue decisión de la socia. Y ahí hace un año, específicamente en febrero, inauguramos Solara Shop, que es una tienda que va de la mano con todo lo que hacemos, es la misma temática, pero con un nombre diferente, aunque la imagen seguía siendo de Annalise y todo igual. Pero ¿qué sucede? Como te mencionaba ahorita, mis tiendas están colocadas de manera estratégica por el tema de envío y la virtualidad. Entonces, Solara Shop estaba muy bien ubicada y era rentable, pero yo entendía que al ella estar trabajando sola, no tener ayuda de otras sucursales, estaba dificultando un poco que explotara en su máximo potencial, porque a raíz de las promociones y demás llegaban muchos clientes de Santo Domingo, del Cibao, de todos esos lugares, que no querían dar el paso de comprar porque la tienda estaba muy lejos. Lo que me llevó a sentarme a analizar, de hacer un movimiento estratégico y que Solara Shop pasara a Santo Domingo. Mucha gente que tal vez no entienda mi loco cerebro dirá, pero ¿y cómo tú te vas a montar la competencia tú misma? Yo sé que eso pasará por la mente de mucha gente cuando escuche, porque eso yo no lo he hecho como muy público, porque es algo que está en proceso. Y decidí plantearle a la socia, porque como te digo, la tienda iba bien, porque no te voy a decir que era que estábamos a punto de quiebra ni nada por el estilo, pero algo en mí me decía que esa tienda, esa sociedad podía dejar mejores frutos en Santo Domingo. Y quién sabe si hasta empezar a salir sucursales de Solara Shop después. Entonces decidimos llevarnos a Solara Shop a Santo Domingo. Pero entonces Bávaro, aunque no dejaba los supermillones que queríamos, yo sé que es un muy buen punto que si lo conectábamos a la mancuerna de Diana Liz, pues se iba a hablar otro idioma. Y ahí me senté, le planteé todo a ella, le expliqué que me iba a quedar con Bávaro, porque transparencia ante todo. Y ella aceptó, porque ella siempre me dice que sí a todo. Ella y mami como que andan juntas, porque siempre que yo le doy cualquier sugerencia, cualquier cosa, ella me dice, lo que tú quieras, mi amor, como tú quieras. Ella siempre está de acuerdo con la sugerencia que yo doy. Entonces ahí procedemos a
hacer como que la transición. Entonces, en ese mismo como que proceso, en Santo Domingo hace mucho que yo necesitaba más espacio para Diana Liz por temas logísticos de que de Santo Domingo hay que llega toda la mercancía para Sí. ser distribuida a las demás tiendas. Pues entonces allá en Santo Domingo apareció un súper local, que yo sé que mucha gente lo ha visto ya en redes, que todavía lo estoy fiebrando. Entonces ahí nuestro antiguo local, que era un buen punto, ya estaba prácticamente listo para ser habilitado, quedaba en el aire. Entonces ahí decidimos que Solara Show iba a ocupar ese puesto de ese local. Y lo hicimos así, mudamos Solara para Santo Domingo, habilitamos Bávaro, ya el mismo chico que es el empleado de San Juan, que yo quisiera nunca salir de él, lo trasladamos para que fuera empleado de Diana Liz y entonces él se quedó allá a la cabeza en Bávaro. Y todo este proceso lleva alrededor de un mes y realmente, como muchas veces ha pasado, mis locas ideas están dando resultados. El mover a Solar ha sido un fichaje magistral. Las ventas se han elevado en un 200%. Y también al poder conectar Diana Liz con Bávaro, pues toda esa clientela que yo sabía que Diana Liz tenía en Bávaro, ahora tienen más facilidades para ir a visitarnos. Tenemos más envíos que llegan más rápido a Miches. O sea, todo está saliendo tal y como lo planeé, gracias Señor. Qué bueno, qué bueno. Y es importante destacar que tú tienes toda esta, como tú dices, en tu loco cerebro, toda esta estructura, pero la pregunta mía es, ¿cómo tú has logrado desarrollar esa capacidad? La visión la tienes. Ahora, una cosa es uno tener la visión y otra cosa es tener la capacidad de ejecutar esa visión. Es que estoy loca. Yo no. Hay que estar un poquito loco. Esa es la realidad, porque mi esposo es como la parte cuerda de la relación y el que se me dice la cosa hay que pensarla, que esto, entonces yo soy la que me quiero lanzar. Entonces, un día en una discusión machista con un amigo, él me decía, no, porque es que en la relación tiene que haber uno que jale, porque si, o sea, si tú no tuvieras ese que te jale, tú vivieras de boca y es verdad. Pero realmente lo que nos ha llevado a este punto es lo de boca que yo soy. Que yo me atrevo, yo me arriesgo, yo no tengo miedo. Y yo tengo un lema después de lo del salón y es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo agarro todo mi estantico y llevármelo para la romana y seguir vendiendo desde la romana porque voy a seguir vendiendo. Claro. Eso no está a modo de discusión. Entonces, yo tengo ese lema porque hay que pensar en todo, hay que pensar en lo bueno, pero también hay que pensar en los riesgos. Trato de no hacer ninguno de los proyectos asumiendo grandes deudas. Nada de lo que yo hago es de que déjame ir a coger un préstamo en el banco para abrir una tienda. Eso se organiza, aunque usted piense que no, eso se organiza, se ahorra para eso, se van comprando los tramos, que a veces dicen, ¿y cómo es que tú montas una tienda tan rápido? No es que yo monte una tienda rápido, es que yo la anuncio cuando ya la voy a montar. Pero ya eso se venía trabajando. La tienda que sí montamos súper rápido, que eso fue San Juan. San Juan fue una cosa de que fuimos a la ruta a finales de noviembre y ya el 20 de diciembre estábamos inaugurando. Eso fue una cosa como de loco. Pero realmente eso, arriesgarse, pero arriesgarse con conciencia, no de que hacer lío para que el otro vea y siempre trabajar por ti, para tu familia, para el progreso de ustedes, para tú poder salir a comerte una buena cena, tú sabes. Yo sé que sí, que porque tú vienes de esa etapa que comíamos pizza nada más los días del cumpleaños. y comer helado, eso era una cosa especial también. Que tú digas, no, yo estoy trabajando porque claro está, yo no le doy helado a mis hijos cada vez que quieren porque tengo que enseñarles a que las cosas se ganen. Pero es porque yo lo estoy enseñando a que las cosas se ganen, no porque si nos comemos el helado ya vamos a completar lo de la carne de la semana. Así mismo. Entonces, con esos propósitos es que nosotros trabajamos con esa
ese afán de darle una buena calidad de vida a nuestros seres queridos. Y, ¿por qué no? Nosotros también tener una vejez feliz y Claro, tranquila. claro. Yo no sé a quién fue que le escuché diciendo el tema de que uno no es hijo de papi y mami, pero uno está No, trabajando para ser el papá y la mamá de los hijos de uno. exactamente. Que los hijos de uno sí digan, esos son hijos de papi y mami, porque, y entonces, ¿para qué no? Exactamente. Mira, ahora mismo yo estoy pasando un proceso con mi niño más grande de que le tenemos que dar terapia del habla y todo eso. Y todo eso conlleva un gasto. ¿Tú te imaginas que nosotros fuéramos, yo cajera, por ahí mi esposo guachimán? Es una Sin situación, denigrar esas posiciones, pero mi niño la llevará más difícil para claro. su terapia y su capacitación. Entonces, por eso yo trabajo así como una loca y lo seguiré haciendo. ¿No? Y darte las gracias porque nos has hecho parte de ese proceso también. Porque estás aquí y cabe destacar que estás aquí porque nos contactaste gracias a Cris, que también le mando un saludo. Cris, cliente nuestra en Escala Media, ahora tú también formas parte de la familia de Escala Media y nosotros formamos parte de la familia de Diana Liz y nos unimos a eso, a hacer ese proyecto que es tan bonito, hacerlo muchísimo más grande. Es así. Y como yo les comentaba cuando nos vimos la última vez, es realmente, aparte de la tienda, del negocio, que es con lo que yo, cuando yo me planto a hablar de negocio, se va la luz, como dicen, porque no me detengo. Pero aparte de eso, yo quiero aprender, que por eso los contacté, a que muchas mujeres y por qué no hombres, porque la depresión no tiene ni edad, ni sexo, nada, puedan ver que aún con esas afecciones, esa enfermedad, porque la depresión es una de las peores enfermedades, uno puede resurgir y uno puede crecer y puede echar hacia adelante y salir de ahí, porque yo sé que hay muchas personas que por eso lamentablemente vemos mucho, se quitó la vida, y uno dice, ay, pero una muchacha bonita, a veces tú la ves rubias, altas, y tú dices, pero mire, yo tan feíta y yo vivo mi vida bien según nosotras, porque uno siempre, tú sabes que no se haya de que más feíto, pero esas personas tienen vacíos así y no encuentran una persona porque me pasó, aún siendo una persona amada por mi familia, apoyada por mi familia, pero no era comprendida, porque tal vez ninguno de ellos habían pasado un proceso así y no me entendían. Decían que yo podía poner de mi parte, que esto, y eso es algo que realmente al final desespera a uno. Uno dice, cónchale, pero es que nadie me entiende. Y yo quiero que esas mujeres, que tal vez pueda hacer que se sientan como yo me sentí en algún momento, puedan ver que yo las entiendo y que habemos más personas que hemos estado ahí donde tal vez ellas están y que se puede salir de ahí. Así es, así es. Y es algo para lo que vamos a trabajar y lo vamos a lograr. Tú has logrado en cierta medida todo lo que te has propuesto. Sí, yo soy Entonces, consciente de eso. entonces yo creo que es un objetivo que no está lejos de poder tangibilizarlo. Entonces, Diana Liz, ya yo te voy a hacer unas preguntas a modo de cierre, pero me gustaría saber si tú tienes algo que, aparte de lo que acabas de mencionar, que quisieras decirle a la audiencia que está viendo este contenido, pues te doy ese espacio en lo que preparamos esas preguntas. No sería eso, que no se rindan, que ellos hay días grises, aún todavía. Tal vez yo sé que muchas personas que han habido osados que me han dicho que "Ay, tú has tenido buena suerte, tú sabes que eso nunca falta. Eh, Aún así, con toda la buena suerte que ahora ven que yo tengo, las bendiciones, porque yo estoy, leí eso el otro día y es la realidad, yo estoy arriba de muchas oraciones contestadas. Entonces, aún habiendo días grises, que uno tiene que seguir adelante, aún con miedo, aún con tristeza,
con que las personas que tal vez tú creas que te van a apoyar en un momento determinado te den la espalda, no porque no te quieran, sino como dije ahorita, a veces que no te entienden. Entonces, aún así tú tienes que seguir adelante y no detenerte, porque me está llegando a la mente algo ahora. En medio de mi tristeza tenía una razón de ser y yo no la sabía, porque yo me sumergí tanto en la tristeza, que así yo lo llamo, ese sentimiento que yo tenía, que yo aún logrando cosas, yo decía, pero porque yo sigo triste, pero ¿por qué? Y no me detuve y seguí buscando ayuda, y ahí la doctora me refirió donde una psiquiatra, ya tú sabes, más alarme todavía, los psiquiatras son para locos, ¿cómo que tú vas para un psiquiatra? Sí, yo voy para un psiquiatra. La psiquiatra ya me hizo estudios médicos, porque tú sabes que los psiquiatras son doctores. Sí, sí. Y había una sustancia que yo no estaba produciendo que se llama serotonina. Y ahí fue que mi familia entendió, porque ya habían resultados tangibles, ya no era la mente mía haciendo lo que quería, no. Había un resultado médico que decía que había algo en mí que no estaba siendo producido. Entonces, nunca se me va a olvidar cuando llegué con el diagnóstico donde mi esposo, él me dijo, me pusieron a beber pastillas por un mes. Sí. O sea, era por más tiempo, pero yo bebí por un mes, por lo siguiente. Porque él me dijo, ¿y cómo se produce eso de manera natural? Porque él es muy como temeroso de las adicciones. Y yo le dije, no, vamos a leer, y nos pusimos a buscar, que yo tenía que reírme mucho, que yo tenía que hacer ejercicio, que eso es lo único que no hago todavía, que tenía que ser feliz, que hacer cosas felices. Y tengo para decirte que me bebí un mes de tratamiento por bebérmelo, porque ya la caja estaba ahí, había que bebérselo, pero mi mejor medicina después de ahí, así como en un momento no me entendieron, fue mi familia y mis hijos. Yo me dediqué a ser feliz. Y cuando venía tristeza, no, yo estoy feliz, yo me río mucho, ahora yo soy la que más se ríe, la que más se lo goza. Pasan cosas malas, no te voy a negar que a veces digo, cónchale, pero de eso mismo saco un chiste. Yo le saco un chiste a todo. Y después de eso, yo te puedo decir que ahora mismo yo estoy en mi mejor versión. Que eso es hermoso. Esa parte ahí, así como tú lo dices, es hermoso. Bueno, pues entonces ya continuando con las preguntas de cierre, me gustaría escuchar hasta este punto de tu vida, lo que tú has vivido, ¿cuál ha sido, vamos a decir que el mejor consejo que le han dado a Diana Liz? Es que me han dado muchos consejos, tú me la pusiste difícil. Bueno, eso mismo, ese consejo de mi abuelo que lo atesoro, me han dado muchos consejos, pero yo atesoro ese consejo, aparte de que ya yo sé que no voy a escuchar más consejos de mi abuelo, es el que tú no naciste para ser empleada. Y no tanto empleada, sino para no estar sentada en un escritorio. No naciste para estar sentada en un escritorio, tú tienes más que darle al mundo y a la sociedad. Ese ha sido el ¿Y el peor? El bendito salón, pero ese consejo de salón yo no sé ni quién me lo dio. El salón es que me tiene con traumas a mí. Ese es el peor consejo que te han dado. Pon un salón. Dios mío, el salón. Yo no sé ni de dónde a nosotros se nos ocurrió eso del salón. Pero mira, sí, ese ha sido el peor. Hay que ir anotando que hay negocios que no son para todo el mundo. Exacto, porque no es que los salones son malos, porque yo siempre aclaro eso. Porque hay personas que son exitosas, dueñas de salones, pero un ejemplo, a mí ese consejo no me iba. Que cuidado, es posible que en un futuro Diana Liz, o más bien Doll's House, se convierte en un espacio completo para la mujer. Bueno, amigo. ¿Quién sabe? Bueno. Cada cosa que uno vive, cuando tú miras hacia atrás, como decía Steve Jobs, es fácil conectar los puntos. Pero falta mucho camino y es probable que eso que fue un desacierto en su momento te sirva de experiencia para
darle un giro completamente diferente si lo necesita o si así lo quiere a Diana Lisa, a Dollhouse. Me gustaría que compartieras con nosotros algún tipo de contenido, el formato que tú entiendas, que tú hayas consumido y que tú quieras compartir con la audiencia para que la audiencia pueda, vamos a decirlo de la siguiente manera, pueda aprender lo que tú aprendiste, ya sea un libro, serie, película, un recorte, una columna de un periódico, contenido en cualquier formato. No, como mencionaba ahorita, yo me dediqué mucho a ver videos de YouTube, porque a mí, soy sincera, a mí no me gusta mucho la lectura. Yo soy más que no me sé estar tranquilo. Yo hasta le dije el otro día a una otra, a mí, yo quiero que me hagan una prueba de TDAH, porque que yo no sé estar tranquila. Entonces, me gustan mucho los videos. Y una persona que ella tal vez nunca yo la llegué a conocer, ni mucho menos, pero fue un gran apoyo para mí en mis días oscuros, es Paola Herrera. Ella es una mexicana que estuvo donde yo estuve y ella da muchísimos consejos, tanto de los sentimientos, de cómo vestirte bien también, de cómo ser una mujer fina. Todas esas cosas como que uno busca, uno la puede aprender con ella si uno le da un seguimiento. Se llama así mismo Paola Herrera. Perfecto, hay que buscarla para Sí, conocer muy buena. de ella. Yo siempre le pido a los invitados que nominen a alguien con quien ellos entienden que nosotros aquí en este podcast podemos tener una conversación de valor como la que tú y yo acabamos de tener. Así que te dejo las puertas abiertas para que tú puedas nominar, si tú quieres a una, si quieres a dos, si quieres a tres personas, las que tú entiendas. Pero la visión es que sean personas con las que podamos tener conversaciones que puedan aportar a la audiencia. La regla de oro es que no puede ser una persona que, que sea de nuestro círculo común. Tú conoces a la romana entera y yo conozco a la mitad de la romana. Así que el círculo común nos vamos a ir enterando de que yo lo conozco o de que lo tenemos en función de que tú vayas mencionando los nombres. Así que nada. Bueno, yo no sé si tú la conoces, pero para mí es, o son, porque ellos son una pareja de esposos que en cierto modo han sido un ejemplo para mí de superación. Y son mi tía y su esposo. El nombre de ella es Rosandra Rodríguez y Luis Castillo, que es su esposo. Ellos son propietarios de Casa Rosandra y también tienen una fábrica de interiores, fajas y todo eso, que son gente igual que uno que vienen de abajo, que vienen de romper brazos. No, perfecto. Tomamos los nombres y vamos a hacer todo lo posible para tenerlos aquí en el podcast. Ya te toca enviarles el podcast. Sí, Ya tú le créeme puedes que eso anda decir media familia. que lo vean, que los nominaste y darle la responsabilidad. Ya solamente queda de ellos. Nos vamos a poner en contacto con ellos y ojalá tenerlos pronto por acá. Te voy a dar un poquito de contexto para la siguiente pregunta y ahí con tu respuesta vamos a terminar. A mí me gustan mucho las películas también. Y hay una película que eh, todavía no la he visto, pero vi un fragmento y me ha impactado muchísimo. Y luego de que lo vi, he incorporado dicha pregunta al podcast. Sucede que esta persona trata de un boxeador, tuvo un accidente, quedó parapléjico y él decidió, literal, tomó la decisión de recuperarse para volver a boxear. Lo hizo. Y una noche antes de su primera pelea, luego del accidente, una periodista le pregunta, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado? Él se queda pensando y le responde, no es tan fácil. Ella le pregunta el qué. Él dice, no, esa es la mayor mentira que me han contado. Porque la gente te dice que las cosas no son tan fáciles, pero es para que tú no te pongas a hacer lo que tú tienes que hacer para lograr los resultados que tú quieres. Entonces, con ese contexto, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la mayor mentira que le han contado a Diana Liz Rodríguez? Bueno, déjame pensar.
No, como que no me llega a la mente. Pero te podría decir que el decirme que estoy loca. Tú eres loca y tú vas a hacer eso. Eso ha sido lo que me han dicho. Que no, que eso mismo, prácticamente que no es tan fácil, que no se va a poder lo que yo quiero. Cada invento que a mí se me ocurre. Y ahora muchas personas de las que en su momento me dijeron que yo estaba loca, ahora quieren acudir a mí hasta para que yo le dé hasta un empleo, una ayuda y así. Esas personas que no confiaron en mí.